la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, específicamente a través del Magíster en Arquitectura del Paisaje, hemos venido desarrollando a lo largo de ya varios años y que también se articula con la experiencia profesional en materia de proyectos justamente de arquitectura del paisaje en distintos contextos en Chile. La presentación se estructura en tres partes que vamos a revisar. En primer lugar, la cual aborda la arquitectura del paisaje, ¿cierto? Como un campo de investigación y acción de carácter transdisciplinario. En segundo lugar, vamos a revisar un caso específico, que es el caso del Parque Urbano Isla Cautín, en la ciudad de Temuco, al sur de Chile. Y finalmente vamos a concluir con algunas reflexiones respecto justamente a los procesos de coproducción del paisaje, entendidos como procesos de creación colectiva que se orientan a una implementación y validación de los proyectos que realizamos. Abordando la dimensión asociada a la arquitectura del paisaje, podemos entenderla en primer lugar como un campo de acción proyectual que también puede ser entendido como un soporte, ¿cierto? Que es esencial para la mediación entre la existencia colectiva de las comunidades y los entornos naturales que cohabitamos, ¿cierto? En nuestras ciudades. Desde ese punto de vista, hay un rol entonces relevante que la arquitectura del paisaje hoy día está llamada a cumplir para poder promover esa coexistencia que durante un largo periodo, ¿cierto? Durante décadas ha estado justamente en pugna. Gran parte de nuestros sistemas naturales son entendidos en nuestros instrumentos de planificación como áreas de riesgo o áreas que comúnmente restringen, podríamos decir, el enfoque de planificación y de crecimiento urbano. Y sin embargo, hoy día, bajo los paradigmas asociados a la necesidad de resiliencia y adaptación, principalmente ante el cambio climático, podemos entender estos sistemas como verdaderas infraestructuras que justamente contribuyen a ese propósito. Y es ahí justamente donde el campo de acción proyectual de la arquitectura del paisaje puede ser clave justamente para esa mediación. Y en la agencia justamente de esa mediación es donde desde la arquitectura del paisaje buscamos contribuir al bienestar de las personas, al bienestar de las comunidades, a través, por una parte, de la conservación de las unidades de paisaje que están presentes en nuestros territorios y también a partir de la recuperación de los valores ecológicos y culturales que subyacen justamente en estas unidades, especialmente en los actuales escenarios y contextos asociados a perturbaciones y a vulnerabilidades que se relacionan con procesos de expansión urbana, con cambio climático y también con desastres, ¿no? Que es particularmente algo relevante en los desafíos que a nivel de la ciudad y los paisajes en Chile enfrentamos en distintos territorios. Eh, Tal como observamos, ¿cierto? En esta secuencia de imágenes, esas afectaciones no solamente tienen que ver con ámbitos de incidencia en las infraestructuras críticas de la ciudad y los territorios, sino que también en entornos particularmente vulnerables, que es lo que a nosotros de alguna manera nos preocupa o es el foco finalmente de la preocupación, porque en definitiva estos fenómenos, estas perturbaciones y desastres comúnmente tienen mayor afectación justamente en los entornos que son más vulnerables. Y en esos contextos entonces donde la arquitectura del paisaje puede ser comprendida como una plataforma para reconocer, planificar y diseñar sistemas infraestructurales que resulten claves para la resiliencia de los territorios y las comunidades. Para lograr este propósito, el enfoque de la coproducción, ¿no? Que está asociado justamente a poder promover procesos participativos y deliberantes que trasciendan los clásicos cánones de la dimensión informativa de la participación ciudadana para situarlo justamente en un ámbito relacionado con el diseño colaborativo junto con las comunidades y los diversos actores incumbentes del territorio resulta una dimensión fundamental que hemos podido explorar en diversas experiencias que han dado como resultado no solamente proyectos más eh, atingentes a las problemáticas propias de los distintos territorios, sino que también han contribuido a que en el ciclo de vida más largo de esos proyectos, es decir, una vez que los proyectos de las iniciativas están implementadas, puedan efectivamente
abordarse desde una perspectiva con una validación y un, podríamos decir, reconocimiento de las propias comunidades hacia estas iniciativas que luego, como vamos a ver, contribuye a los propios procesos de gestión de ese ciclo de vida. Desde ese punto de vista, la capacidad en el fondo de generar esas instancias participativas resulta clave y en ese sentido hay todo un ámbito vinculado a la creación también de metodologías que permitan abarcar un espectro amplio de actores, tanto desde la dimensión, podríamos decir, pedagógica de los proyectos, relacionada justamente a ámbitos como el que estamos hoy día, ¿cierto?, asistiendo en este evento, como también a dimensiones que están relacionadas a pedagogías que pueden entenderse como parte de los resultantes de actividades en terreno y también asociado a la articulación con diversos actores, principalmente desde el ámbito, por ejemplo, de la educación ambiental, que resulta clave también para poder transmitir y transferir aquello que se persigue en el más largo plazo, ¿cierto? Y que se ve finalmente reflejado en las particularidades que los diseños de los proyectos pueden asumir desde el punto de vista de entenderse como acciones detonantes de un cambio cultural que puede ser relevante ante estos desafíos que estamos comentando. El conocimiento que está contenido en este espectro de actores hemos visto que es clave. Nos ha tocado participar en contextos en los cuales el conocimiento ancestral, por ejemplo, de comunidades de pueblos originarios, ha permitido resignificar la noción de las soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Como algo que no necesariamente está movilizado desde una dimensión solamente contemporánea o relacionado a ciertos paradigmas que hoy día podemos de alguna manera entender que se asocian ciertos avances tecnológicos y a campos del conocimiento más actuales, sino que en realidad las soluciones basadas en naturaleza, en rigor, desde ese punto de vista, constituyen también un ámbito de aprendizaje colectivo que surge justamente de esas trayectorias más ancestrales. Y eso nos parece un ámbito relevante que justamente emerge, surge a partir de estas dinámicas de coproducción que están asociadas a estas iniciativas de proyecto. La idea, aún así, de las soluciones basadas en naturaleza y el enfoque de la infraestructura verde urbana, es interesante también pesquisarlo en una amplia trayectoria histórica que también nos ha parecido interesante eh, indagar de manera permanente, ¿no? Y que nos permite también conectar con experiencias que ya, por supuesto, todos conocemos, pero que aún así no dejan de aportarnos reflexiones interesantes y que son válidas en el presente. Esta idea de proyectar el paisaje no como un jardín estático diseñado para permanecer y cristalizar una imagen de naturaleza, sino que más bien un sistema que es entendido como una infraestructura verde en los territorios que cambia, evoluciona y como se señala aquí, ¿no? Adquiere una capacidad adaptativa y se comprende como plataforma versátil para programas y ecologías que son diversas y que pueden justamente ir cambiando y adaptándose a lo largo del tiempo. A partir de este tipo de iniciativas que uno puede estudiar desde los proyectos de Olmsted hasta algunas experiencias más contemporáneas en diversas ciudades del mundo, podemos entender en definitiva que en lugar de construir, hoy día podemos hablar más bien de activar. Y eso es una reflexión que no solamente tiene que ver con un ámbito de conceptualización, sino que también resulta interesante abordarlo desde una dimensión más operativa, ¿no? En lugar de construir, el activar implica también utilizar recursos existentes, poder significar y poder incorporar espacios ya eh, presentes en nuestras ciudades como ámbitos de proyectos que justamente contribuyen entonces a que con inversiones más estratégicas y no necesariamente con grandes volúmenes de inversión pública, podamos generar esta dimensión de sistemas que son justamente las respuestas que nuestras ciudades requieren ante los desafíos que estamos abordando hoy día en materia de sustentabilidad y resiliencia. Y desde ese punto de vista, entonces, este tipo de proyectos justamente propone una idea de infraestructura basada en el paisaje, ¿no? Que integra y articula sistemas naturales y espacios públicos que se orientan a promover, por una parte, lugares de esparcimiento, como también ámbitos de funcionalidad clave para justamente la resiliencia y la sustentabilidad urbana. Esto nos remite, por supuesto, a la necesidad de comprender que el proyecto de paisaje y la infraestructura verde urbana
se conecta también con la necesidad de poder proveer servicios ecosistémicos que sean claves para el bienestar humano. Y desde ese punto de vista, el reconocimiento de esos servicios ecosistémicos no solamente tiene que ver con las capacidades que los componentes que diseñamos pueden ofrecer a un determinado ámbito de ciudadanía, sino que por otra parte también entender que son justamente las comunidades las que debemos convocar para poder priorizar, ¿no? Y también validar aquellas funciones que son importantes en definitiva para ese determinado contexto y para esos determinados desafíos. Desde ese punto de vista, entonces, el amplio espectro de los servicios ecosistémicos que están asociados a nuestras unidades de paisaje en ciudades tienen, a juicio de nuestra experiencia, una especial incumbencia en aquellos que justamente abordan ámbitos de regulación y por lo tanto la necesidad de proveer en definitiva proyectos que apunten a esos propósitos de regulación climática, de reducción de riesgos de desastre, particularmente asociados a contextos de vulnerabilidad hídrica o a zonas también afectadas por fenómenos asociados a contextos de la costa, son en particular campos que hemos venido trabajando y que nos interesa también priorizar. Desde ese punto de vista, desde el Laboratorio de Paisajes e Infraestructuras Verdes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, hemos priorizado tres líneas de investigación que en realidad más que entenderlas como líneas paralelas, digamos, podemos también entenderla como una suerte de clúster, ¿no? Es decir, de ámbitos que van estableciendo dinámicas colaborativas y en donde los proyectos que estamos desarrollando y generando, en rigor, comúnmente van abordando más de una línea en particular. En primer lugar, están las soluciones basadas en naturaleza, infraestructura verde para la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de desastre, que vamos a abordar particularmente hoy día. Por otra parte, la planificación y la conservación de los paisajes culturales como un recurso estratégico para el desarrollo económico local de territorios rurales, que es particularmente una preocupación que justamente tiene que ver con poner al paisaje, en definitiva, también como un mecanismo o un camino para el desarrollo eh, complementario o a ese sustitutivo de otros ámbitos o rubros económicos como la minería o la agricultura intensiva, que justamente son más bien actividades degradatorias del paisaje, ¿no? Y por tanto ahí esa movilización de ese tipo de proyectos ha resultado interesante en algunos territorios, principalmente del norte de Chile, muy asociados históricamente a la dimensión de productividad minera. Y finalmente, la rehabilitación e integración paisajística de pasivos ambientales y relaves, que es particularmente un foco de interés porque en gran parte de nuestras ciudades aquellas afectaciones de la minería están teniendo una implicancia urbana que es relevante. Este tipo de proyectos también ha resultado interesante porque las investigaciones, y ahí, de ahí viene el título de esta presentación, ¿cierto? De la investigación a la acción, ha ido resultando cada vez más en poder generar efectivamente transferencias directas a los territorios, en lo que nosotros denominamos los prototipos a escala real. Acá estamos viendo uno de ellos, ¿cierto? En el Plan de Infraestructura Verde Urbana y del Parque Humedal Baquedano en la ciudad de Yanquihue, que en realidad lo que busca justamente, o lo que buscaba, esto desde el año 2018, anticipando algunas iniciativas que hoy día ya han ido tomando forma a nivel de instrumentos de política pública, ¿cierto? Justamente quería anticipar lo que después hemos venido también desarrollando. Entonces, de esa idea del prototipo, que es un ámbito que está asociado a un determinado territorio y a una problemática específica, hemos venido también escalando las acciones para transitar hacia instrumentos de política pública y planificación urbana con enfoque de sustentabilidad y resiliencia. En particular, esta iniciativa nos parece interesante también mencionarla, las ciudades sensibles al agua, que en realidad justamente es un cambio cultural, podríamos decir, en la forma en la cual las ciudades, especialmente del sur de Chile, generan esa atención a las problemáticas de inundabilidad y de vulnerabilidad hídrica, ya no a partir de un enfoque infraestructural o de la infraestructura gris tradicional, sino que más bien integrando justamente soluciones basadas en naturaleza para la atención a esas problemáticas. Desde el otro punto de vista, también nos ha parecido importante desarrollar una línea de acción también vinculada a esta idea de la investigación con transferencia para la rehabilitación, conservación y gestión de humedales costeros, entendidos como infraestructuras justamente que contribuyen también a la resiliencia en contextos de vulnerabilidad hídrica, en este caso particular en las zonas del norte de Chile,
y que hoy día ya ha comenzado a expandirse también como una iniciativa internacional que tiene estas articulaciones, en este caso con las costas del Pacífico, abarcando también distintos casos en nuestros hermanos peruanos. Vamos a volver al caso de Chile y en particular en esta segunda parte vamos a compartir el caso del Parque Urbano Isla Cautín, que justamente traduce estos enfoques de la investigación y acción en un proyecto que ha sido relevante, entendiendo en primer lugar un campo de acción y de aprendizaje que tiene que ver en primer lugar con los distintos fenómenos, ¿cierto? Y particularidades de nuestro continente, particularmente de esta costa Pacífico y de los ámbitos vinculados en este caso a la zona que podríamos denominar es la puerta de entrada al ámbito de la Patagonia, ¿no? A estos ámbitos más australes. Y que también desde ese punto de vista, desde el punto de vista de entenderlo como un laboratorio, nos ha parecido relevante porque efectivamente constituye un contexto en el cual las precipitaciones extremas han tenido un impacto relevante en los últimos años. Han habido fenómenos de vulnerabilidad hídrica porque también son territorios que hoy día están asociados a determinadas condiciones de sequía y de escasez en periodos estivales, pero que en situaciones de invierno generan problemáticas por la concentración de precipitaciones en determinados ámbitos específicos del año, ¿no? La ciudad de Temuco es una ciudad que está atravesada por un importante corredor fluvial, que es el río Cautín, un río que justamente se activa por precipitaciones, un río que tiene un caudal importante, que opera como un torrente. En Chile los ríos tienen longitudes de alrededor de 150 a 200 kilómetros y bajan muy rápidamente desde las zonas cordilleranas hacia las zonas costeras. Por lo tanto, las ciudades y los ámbitos de actividades humanas en torno a estos cauces generalmente se ven afectados por las crecidas justamente generadas por las precipitaciones extremas. En este caso en particular, vamos a ver que también en el contexto donde se desarrolla el parque existen determinados componentes relevantes de vegetación, principalmente de bosques de carácter nativo, ¿cierto? Y que además tienen una data relevante de alrededor de 200 años, los que vemos acá en pantalla, pero que además remiten a bosques más antiguos, ¿cierto? Que están justamente asociados a estos también reductos. La condición del parque, que es la que estamos viendo acá en pantalla, está asociada a una condición de ribera, ribera que se mantuvo durante décadas conservada, producto del uso eh, asociado a un campo militar y que por lo tanto tenía en ese sentido una restricción importante en materia de accesibilidad y aún así, en definitiva, fue capaz también de conservar este pedazo, podríamos decir, de ribera que en el resto del contexto urbano, como estamos viendo, en rigor se fue perdiendo. Por lo tanto, el parque se establece, se implementa sobre un espacio de ribera que podríamos decir es el único patrimonio natural existente en el ámbito de la ciudad. Y justamente su ubicación como un paisaje de ribera también nos permite entenderlo como un espacio que es importante conectarlo con los desafíos de la hidrología urbana principalmente asociada a las escorrentías, al runoff, que provienen de las zonas centrales de la ciudad y que en este caso, al no contar con adecuadas infraestructuras, ¿cierto?, de manejo de las aguas lluvias, justamente reporta esa falta de infraestructura y de manejo en un impacto de inundabilidad en las zonas que están justamente más cercanas a la ribera, que son las zonas bajas de la ciudad. Zonas donde, por cierto, se ubica una población vulnerable, ¿no? En condiciones de pobreza, que justamente se ven agudizadas por estas afectaciones que ocurren justamente a partir de las precipitaciones extremas. Desde ese punto de vista, entonces, el parque comienza a diseñarse como una pieza clave que está integrada, podríamos decir, a esta visión de una hidrología urbana, en donde las escorrentías que se pueden capturar desde esta condición de aguas urbanas se transforman desde ese punto de vista, desde un problema, ¿cierto? Una problemática a una virtud, porque al integrarla justamente dentro del parque y podríamos decir diseñar esa espacialidad del agua, lo que ocurre es que justamente ese espacio vuelve a activar una condición de ribera que a partir de las infraestructuras urbanas, asociadas principalmente a autopistas y a otras infraestructuras viales, se había visto fragmentada. Por lo tanto, aquella condición del agua que
antes del proyecto revestía un problema para las zonas en el fondo urbanas de ribera, en este caso, y como estamos viendo acá en la imagen, vuelve a conectar esa condición y es posible entonces de diseñarla como un componente relevante de lo que va a ser el proyecto finalmente del parque. Acá estamos observando justamente ese diseño de la hidrología del parque que justamente concibe esta secuencia de humedales que son creados a partir de modelamiento topográfico para generar una secuencia de inundabilidad controlada que permite albergar en este caso sobre 70.000 metros cúbicos, que son justamente los excedentes que anteriormente afectaban a las zonas vulnerables de las áreas bajas de la ciudad de Temuco y que en este caso ingresan justamente al parque para generar esta secuencia de humedales que en torno a ellas entonces comienza a acontecer el resto del diseño. A partir de la localización de estos sistemas de inundabilidad, comienza también a generarse la forma de los programas, estableciendo, como vemos acá en pantalla, un anillo programático en torno a esta dimensión de inundabilidad que ocupa la parte central del parque y en donde las infraestructuras comúnmente que utilizamos para este tipo de proyectos como circulaciones o áreas programáticas van cumpliendo también un rol hidrológico en el sentido de que se transforman en las herramientas que nos permiten ir compartimentando estas distintas actuaciones. Desde ese punto de vista, entonces, como decíamos, las infraestructuras se transforman también en un componente relevante del diseño de las aguas dentro del parque y contribuyen a establecer esas secuencias que buscamos en el fondo producir y que tienen que ver también luego con la posibilidad de generar y promover esa accesibilidad en el paisaje. La generación de estos reductos en el fondo de control de la inundabilidad también es un gran espacio de oportunidad para promover ecologías que durante el tiempo se fueron perdiendo producto de la fragmentación, del crecimiento de la ciudad y en donde principalmente las componentes vinculadas a los sistemas de humedales constituyen uno de los focos relevantes del parque y entonces esas actuaciones vinculadas al manejo de la hidrología se transforman también en estrategias que están vinculadas a promover una rehabilitación de las ecologías del agua en torno a estos espacios, constituyendo entonces ámbitos de biodiversidad que de alguna manera recuperan esas condiciones, podríamos decir, de un paisaje preexistente, pero que también traen a una dimensión contemporánea de espacio público reductos que son relevantes no solamente desde el punto de vista de la ecología, sino que también desde el punto de vista de la dimensión cultural. Los humedales, también denominados menocos en Mapudungún, ¿cierto? Son espacios sagrados para las comunidades mapuches, porque justamente en torno a ellos crecen especies de herbáceas medicinales y a la vez también, que es algo muy bonito que fuimos aprendiendo en el proceso, constituyen espacios de mediación entre las dinámicas en el fondo de las aguas eh, y los grandes caudales y aquellos espacios que permiten esa mayor accesibilidad. Por otra parte, el parque, desde ese punto de vista, desarrolla una serie de iniciativas y de espacios en torno a estas distintas dimensiones y también ofrece, desde ese punto de vista, un ámbito de articulación justamente con esa dimensión cultural que está presente en el territorio y que tiene, en ese sentido, en el parque, una articulación, una plataforma, podríamos decir, de coexistencia entre la dimensión cultural ancestral del territorio y las dinámicas contemporáneas que se hacen presentes en todo espacio público. Para ir finalizando, podemos compartir también aquella dimensión que está relacionada justamente a los procesos de coproducción, que decíamos aportan una visión compartida basada en el entendimiento de actores claves y comunidades, en el caso del parque, perdón, ¿sí? Sí, disculpa, no sé cómo vas con la presentación para que tengas en cuenta, tenés como 5 minutos para el cierre, ¿crees que estás? Sí, sí, recibí el mensaje en todo caso, así que estamos ya cerrando la Disculpa presentación. porque estamos acá con los tiempos acotados. Está bien. Desde ese punto de vista, entonces, la posibilidad de integrar, en definitiva, estas estrategias colectivas y las visiones ha sido un ámbito relevante en el caso del parque, que ha permitido, podríamos decir, tres aspectos clave. Por una parte, la validación social, por otra parte, una apropiación afectiva del proyecto se ha traducido justamente en un cuidado que durante estos años, el parque se inaugura en el 2022, ya llevamos 3 años de monitoreo y de seguimiento de ese ciclo de vida y en donde también existen aprendizajes colectivos
que se han traducido justamente en las distintas instancias en las cuales esta coproducción ha ido operando, desde las grandes asambleas, luego las mesas temáticas específicas y las celebraciones que han acontecido incluso desde los inicios del proceso de diseño hasta lo que hoy día podríamos denominar constituyen también los ámbitos propios de esa condición de operatividad del parque, ¿no? Desde ese punto de vista, en estas iniciativas se recogen justamente ideas fuerza, como la idea del hábitat sustentable y del espacio multicultural. Desde el punto de vista de las mesas específicas y temáticas, también se recogen justamente estos principios de definiciones programáticas, de criterios de diseño y principalmente este concepto que comenzamos a acuñar vinculado a las soluciones basadas en naturaleza para abordar los distintos retos climáticos, ecológicos y sociales que tienen finalmente en estos ámbitos celebratorios también una dimensión de transferencia y de, podríamos decir, promoción cultural que nos parecía importante. Estos distintos sistemas y componentes que están asociados al diseño, a la implementación y la mantención han sido justamente abordados desde esta trilogía de lo ecológico, lo social y lo infraestructural, abordando desde el punto de vista de diseño estos desafíos multidisciplinarios, desde la implementación, la noción de la construcción, ¿cierto? Para transitar desde la idea de la construcción a la idea más bien de la habilitación, de la activación, como mencionábamos en un principio, y por otra parte, desde el punto de vista de la mantención, que es el ciclo en el fondo actual del proyecto, la sostenibilidad, la eficiencia y la gestión diferenciada, entendiendo la capacidad en definitiva del parque de promover también ecosistemas que son más bien asociados a dinámicas propias de ecosistemas silvestres a ecosistemas manejados desde el punto de vista más artificial. Esto se ha traducido en una guía para la sustentabilidad y gestión de parques urbanos que hoy día también ha transitado desde una aplicabilidad local, podríamos decir, a una dimensión regional que también aquí pueden descargar el QR, digamos, y pueden acceder a justamente a la guía que pueden también descargar. Y ha transitado, decíamos, desde una dimensión específica de proyecto, como comentábamos desde un principio, hacia una dimensión más bien asociada a instrumentos de política pública y de planificación urbana basada en esta idea de paisaje. Uno de los componentes interesantes en este tránsito ha sido la capacidad de incidir de manera directa en la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y Soluciones Basadas en Naturaleza, también llamada Estrategia de Ciudades Verdes, que actualmente está implementando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto con Naciones Unidas a través de FAO para las distintas ciudades en Chile. Y finalmente, para concluir, señalar en primer lugar que los procesos de coproducción que hemos desarrollado en el caso del parque y también en otras iniciativas han podido entender en definitiva estos proyectos como espacios públicos que son inclusivos, que son versátiles y que atraen también una alta presencia de visitantes de distintos barrios, en este caso de la ciudad de Temuco y también de diversas comunas y ciudades de la región, lo cual transforma al parque en un spot importante eh, de atracción, ¿cierto? Y también desde ese punto de vista distintas actividades urbanas, acogiendo diversos eventos que van adquiriendo también una dimensión bastante multitudinaria. Por otra parte, ya habiendo atravesado una temporada importante de eventos hidrometeorológicos desde la inauguración en 2022, el comportamiento del parque como infraestructura hidroecológica ha permitido entender en definitiva una capacidad que ha sido eficiente para poder albergar esos desafíos y también, por otra parte, el valorar social y culturalmente las soluciones basadas en naturaleza que se han ido implementando. Y en la actualidad, entonces, el parque es entendido como un centro neurálgico. Es interesante también entender en ese sentido estos proyectos como ámbitos importantes a nivel de investigación e innovación que se desarrollan a través de convenios de colaboración con universidades, con servicios públicos y con otras administraciones locales que ven en definitiva este tipo de proyectos como un modelo a seguir y que tiene relación en ese sentido con la eficiencia hídrica, la gestión agroecológica, el compostaje, la captura de carbono, la adaptación al cambio climático y la adaptación ambiental, entre otros ámbitos de interés. Y finalmente, entonces, los efectos de estas estrategias de diseño abierta y colaborativa, que son implementadas desde ese punto de vista como un proceso de coproducción, podríamos decir que han trascendido favorablemente el funcionamiento del parque, ¿no? Y desde ese punto de vista también este enfoque que hoy día comienza a ampliarse a nivel de una infraestructura verde que contribuye a la gestión sostenible y a la gobernanza de estos espacios, de estos programas
y de los recursos y servicios ecosistémicos que se ponen en definitiva en valor a través de estos proyectos. Muchas gracias.